Vamos a mirar una suma de vectores muy simple, teniendo vectores que van todos en la misma dirección. O sea, en este caso todos van en dirección arriba o abajo, o sea, sobre el eje vertical, el eje Y, ¿de acuerdo? Bien, supongamos que tenemos una fuerza 1 de 300 newton hacia arriba. Esto es básicamente lo que hacemos con cuerpos extensos. Fíjense que los cuerpos extensos tenemos una repisa y tenemos fuerzas verticales operando sobre la repisa. Bien, entonces tenemos hacia arriba una fuerza 1 de 300 newton, hacia abajo una fuerza 2 de 600 newton, luego de vuelta hacia arriba una de 400 y luego de vuelta hacia abajo una de 250. Fíjense que los colores, cada color va a ser un gráfico para que ustedes vayan siguiendo el código de colores, ¿de acuerdo? La fuerza 2 es roja, la fuerza 3 es azul, la fuerza 4 es rosa y la fuerza 1 blanca. Bien, entonces vamos a mirar la suma por el método gráfico. Lo que yo hago es asignar signos según el eje cartesiano, hacia abajo negativos, hacia arriba positivos. Si yo sumara por el método analítico, teniendo en cuenta signos, me daría que la sumatoria son menos 150 newtons, o sea que el vector final, el vector resultante serían 150 newtons en sentido Y hacia abajo, porque es negativo, ¿de acuerdo? Bien. En el gráfico lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿cierto? Vamos a usar una escala de 100 newtons, es 1 centímetro. Entonces voy a tener que el primer vector es de 3 centímetros, el segundo de 6, el tercero de 4 y el segundo de 2,5. Ubico mi punto de origen de la recta y sobre mi punto de origen voy a trazar el vector F1 que es de 3 centímetros, ¿sí? Ahí está, lo tracé. Luego, para trazar el vector 2, me voy a parar donde terminó el 1. Pero lo que pasa es que como hay uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo, voy a hacer una ensalada. Entonces, lo que hacemos por orden, por prolijidad, pero no porque sea obligatorio, sino por ser prolijos, es hacer primero todos los que van hacia arriba y luego devolvernos haciendo los que van hacia abajo. Acuérdense que esto es una suma y en la suma el orden de los factores no altera el producto, eso se los decían desde chiquitines. Entonces, no importa si yo los sumo en desorden, porque lo que importa es respetar los signos, ¿no? Entonces, acá, donde termina el vector F1, voy a sumarle el otro que va hacia arriba, que es F3, ¿de acuerdo? Entonces, voy a colocar en el final de la recta 4. ¿Por qué 4? Porque el vector F3 es de 4 centímetros. Entonces, ahí voy a trazar el vector de 4 centímetros al que llamo F. Como ya no hay más vectores hacia arriba, me voy a desplazar una gotita a la regla para no repisar sobre lo que ya he dibujado para hacer los vectores que van hacia abajo, ¿sí? Esto lo tengo que trabajar con prolijidad. Si no son prolijos, mejor que no se metan con este método, porque requiere precisión y cuidado, ¿no? En el trazo. Bien, acá voy a dibujar el primero que va hacia abajo, que sería F2, que son 6 centímetros. Entonces me paro donde termina el primer vector y ahí voy a el último vector, perdón, y ahí voy a contar 6 centímetros hacia abajo, que es mi F2, ¿de acuerdo? Y me queda por dibujar F4, que F4 es de 250 newtons, o sea, 2 centímetros y medio. Voy a colocar la regla donde termina el último vector que dibujé y voy a trazar la línea del vector 4, que es de 2,5 centímetros. ¿Listo? Bien. Una vez dibujados todos los vectores, lo que voy a hacer es trazar el vector resultante. El vector resultante va a ser esta diferencia entre el origen del gráfico donde comencé a dibujar y donde terminé, donde termina el último vector.
quiere decir que mi vector resultante va a ser este pedacito, entre el origen y el último vector. Fíjense que mide 1,5 centímetros. 1,5 centímetros según mi escala va a ser igual a 150 newtons. ¿Por qué negativo? Porque está mirando hacia abajo. ¿De acuerdo? Esto es re fácil, chicos, re fácil. No tiene complique, los puedo hacer todos en Y, todos en X, ¿sí? Fíjense que acá no hay ángulos todavía. Es una suma de vectores que están todos en el mismo sentido, diferente dirección. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando tengo ángulos de inclinación? Entonces, acá voy a pausar un momentito porque me voy a saltar el método analítico, voy a pasar al gráfico. Bien, acá me salté un poquito otra diapositiva para enseñarles el método gráfico primero, o repasarlo porque ustedes ya lo saben, y después voy a hacer el analítico del mismo ejercicio, ¿sí? Para que vean que debe dar igual o muy parecido. Bien, entonces me piden gráficamente sumar dos fuerzas. La fuerza 1 es de 750 newtons y está inclinada a 40 grados. La fuerza 2 es de 450 newtons y está inclinada a 135 grados. Voy a elegir una escala de 100 newtons, 1 centímetro, con lo cual el primer vector me va a quedar de 7,5 centímetros y el segundo de 4,5. Bien. Lo primero que yo hago, trazar mi eje de coordenadas cartesianas, ¿sí? Fíjense que como todos los ángulos son menores a 180, van a estar en la parte superior del gráfico. Si tuviera un vector mayor a 180, tendría que dibujar la parte inferior también. Comienzo dibujando el primer vector. Entonces, ubico mi transportador teniendo en cuenta que el 0 está en el sentido X positivo, 90 Y positivo, ¿no? Con esos dos puntos de referencia que yo... Acuérdense de no tomar esto como punto de referencia, porque hay transportadores en que ese punto de referencia no está en el centro. Siempre tomen como punto de referencia el 0. El 0 debe coincidir con la línea X, el 90 con la línea Y positiva, ¿de acuerdo? Porque hay transportadores raros que hacen como medio truchos y no tienen el centro exacto en donde debería estar. Marcamos donde da 40 grados. Fíjense que estoy usando la escala de abajo, ¿no? La que empieza con 0, porque este es mi 0. Bien. Entonces, 40 grados. Quito el transportador, ¿cierto? Marco este puntito. Y coloco la regla uniendo el origen con el puntito, ¿cierto? Voy a trazar una línea de 7,5 centímetros. Sigan el código de color siempre. Yo trabajo con colores para que se vea más fácil. Bien, ahí la línea me quedó un poquito chuequita. Ustedes en el papel la van a poder hacer mejor. Me quedó un poquito pasado esta línea acá y acá también. Pero bueno, no es fácil trabajar en la compu estas cosas, así que sabrán perdonar. Bien, una vez tracé mi primer vector, tengo que trazar el segundo. Donde termina el primer vector, ahí trazo el segundo, con lo cual quito mi regla, coloco mi transportador, pero esta vez tengo que ubicar el centro del transportador, es decir, que el 0 me quede alineado con el final del vector, ¿sí? O sea, con este puntito. ¿Vieron? No sé si se ve el puntero, a ver, el cambio de puntero, no estoy segura que se vea. Pero fíjense que el 0 va a estar completamente alineado con el final del último vector, ¿sí? Lo colocan ahí el transportador y ahí sí trazan el punto donde da 135. Fíjense que yo estoy usando la escala de abajo, ¿sí? O sea, 135 no es acá porque esta es la escala de arriba. Yo estoy iniciando en 0 a mi derecha, con lo cual el 135 va a estar acá, ¿de acuerdo? Bien. Una vez tengo el puntito puesto, quito mi transportador y pongo la regla uniendo el que fue el origen para medir mi ángulo, que en este caso es este punto, y el punto
que me indica el ángulo. ¿Listo? Voy a trazar una recta de 4,5. Ahí justito da la medida, pero acuérdense que no es siempre así, ¿no? A veces sobra, a veces falta espacio. Bien. Una vez tracé mis 2 fuerzas, si tengo más de 2 fuerzas, sigo trazando con la misma técnica. Vuelvo a poner el transportador acá, mido el ángulo que me piden y luego la regla trazo el vector, ¿sí? O sea, cuántos vectores me pidan sumar, los puedo sumar igual. Como acá ya no tengo más vectores, voy a trazar el resultante. El resultante es la distancia entre el origen del gráfico y el último punto, ¿sí? El último vector, donde termina el último vector. Con lo cual trazo el vector resultante. Fíjense que me da de 8,3 centímetros más o menos. 8,3, 8,4. ¿Sí? Entonces digo que el vector suma o vector resultante es de 8,4 con un ángulo. Vuelvo a colocar el transportador en su posición original y empiezo a contar de 0 hacia acá, más o menos unos 115 grados, 114 grados. Ustedes hicieron las líneas con precisión, perdón, va a ser más fácil la determinación. Bueno, no anoté acá el resultado, pero bueno, ya lo dijimos, ¿no? Un vector de 8,3, o sea, va a ser como 830 newtons, más o menos. Perdón, estoy usando la escala de abajo, van a ser 73, 74 grados. ¿Listo?